Otro punto importante entonces, cuando usamos las fórmulas, yo ahí quise explicar el porqué de las fórmulas en el video anterior, donde ustedes tienen lo más importante como machete son el cuadro de las magnitudes para distinguir por las unidades que tienen si se trata de una aceleración, si va a estar en metros por segundo cuadrado o kilómetros por hora cuadrada. Si se trata de una velocidad, va a estar en metros por segundo o kilómetros por hora, generalmente. Si se trata de una posición o de un desplazamiento, tanto uno como otro, van a estar en kilómetros o en metros. Pero bueno, hay que saber diferenciar, por eso es muy importante interpretar el ejercicio, imaginar, poder hacer un esquema, un dibujo que represente la situación que se nos plantea para saber qué nos están preguntando. Una cosa es que me pregunten por la posición final que va a tener el objeto en determinado momento con respecto a la referencia, y otra cosa es que simplemente me pregunten cuánto se desplazó de determinado momento a otro determinado momento, ¿no? Entonces en el desplazamiento simplemente va a ser la variación de la posición. Habrá que ver la posición en un instante y en el otro y entonces hacer esa diferencia, ¿sí? Lo primero que tienen que saber entonces, y si es entonces una aceleración en metros sobre segundo cuadrado, una velocidad en metros sobre segundo, se escribe así, se dice metros, se dice por, pero se escribe sobre, ¿no? En metros sobre segundo cuadrado, en realidad metros por segundo cuadrado es unidad de aceleración, será una A, el dato de la aceleración. En el caso de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque en el MRU, donde no hay aceleración, directamente esa magnitud no aparece. Después, en el caso de la velocidad, con V corta, V, podemos tener, en el MRU vamos a tener simplemente la V, porque la velocidad siempre es la misma, y va a estar en kilómetros por hora o metros por segundo. Mientras que en el MRV, donde puede cambiar la velocidad, vamos a tener una velocidad en un determinado momento y otra en otro. Bueno, la velocidad que tiene al inicio del movimiento será la velocidad inicial V sub I y la velocidad final la del instante que a vos te interese saber. Y está en kilómetros por hora o metros por segundo normalmente. Mientras que el desplazamiento y la posición van a estar en metros, ¿sí? O kilómetros, dependiendo de lo que vos estés resolviendo. La cuestión es que puedas diferenciar cuando te dan un ejercicio qué información te están dando y las unidades te pueden ayudar mucho a diferenciar una cosa de la otra. Después hay otras palabritas como marcha a 30 kilómetros por hora. Ese marcha de esa manera, la forma en que marcha algo, es la velocidad, si va rápido, si va lento. Durante tanto tiempo, la palabra durante te hace alusión al tiempo. Recorre tal distancia. Bueno, ese recorrido, si bien la distancia recorrida no es exactamente lo mismo que el desplazamiento, pero en un MRU sí el desplazamiento y la distancia recorrida coinciden. En MRV, mientras se mueven en el mismo sentido, también van a coincidir, no así si de repente avanza y luego se vuelve, que eso puede pasar en un MRV. Pero bueno, básicamente las unidades, el problema te da a entender para que vos puedas diferenciar bien qué dato te están dando. Primero que nada, en un problema tenés que situarte y darte cuenta de qué tipo de movimiento es. Si es un movimiento rectilíneo uniforme o si es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque si no, no vas a saber con cuáles herramientas tenés que trabajar, con cuáles fórmulas. Después, una vez que distinguiste los datos y las preguntas, entonces, y el tipo de movimiento, los datos y las preguntas, entonces recién ahí procedes a armar un esquema, a representarlo, a darte cuenta que te falta y buscar estrategias y entonces empezás a usar las fórmulas. ¿Cómo se usan las fórmulas? Generalmente
se pone lo que se conoce, se lo reemplaza, ¿sí? Si a vos te dan la velocidad que es 3 metros por segundo, donde dice B vas a poner 3 metros por segundo. Si te dicen el tiempo vale 5 segundos, donde dice T vas a poner 5. Y te va a quedar la letra que sea la incógnita para despejar de esa ecuación matemáticamente. Normalmente pasa eso. Puede haber problemas más complejos donde requiera resolver más de una ecuación con una incógnita y bueno, se usan recursos matemáticos para hacerlo. Pero por ahora, en principio, son esos. Ahora hay un punto muy importante. ¿Por qué es tan importante hacer el esquema, fijar la referencia y poner toda la información antes de largarse a resolver o a hacer cuentas sin saber qué se está haciendo? Sobre todo porque cuando los problemas son simples quizás uno puede hacer eso, pero ya los problemas se empiezan a complicar y uno tiene que ser más cuidadoso. Entonces, por eso el procedimiento es leer el problema completo, leer luego por oración o frase qué datos se está aportando. A veces se aporta numéricamente, a veces se da a entender con palabras. Si se detiene un auto quiere decir que la velocidad final es 0, si parte del reposo quiere decir que la velocidad inicial es 0. Entonces, con toda la información que uno va juntando y sobre todo prestando atención a la pregunta, que es lo que tiene que contestar, recién ahí uno puede armar la situación, armar la referencia, el esquema, imaginarse la situación para después utilizar las fórmulas. Y se utilizan así, reemplazando lo que se sabe y despejando o usando la herramienta matemática para despejar u obtener lo que no se sabe, lo que se pregunta. Finalmente se verifica si lo que se obtiene es realmente lo que se ha preguntado, ¿no? Y si es razonable el resultado que nos da, si tiene sentido, qué sentido tiene dentro del problema. Es así como se resuelven los problemas en física, y no tanto hacer una cuentita así en el aire, como hacer una multiplicación, una división a secas, ¿sí? Sino que normalmente nos vamos a manejar siempre con ecuaciones, es decir, de un lado vamos a tener algo, que es la letra, la incógnita que queremos despejar, y del otro lado vamos a tener el resultado de la operación correspondiente que le asocia el valor que te están preguntando. Y tiene que tener cada cosa con las unidades que le correspondan. No puede ser que si a mí me preguntan el precio de un objeto, yo puedo decir está en tantos euros, tantos dólares, tantos pesos, pero yo no puedo decir ¿cuánto sale esta calculadora? 5 metros. No, 5 metros es una unidad de distancia, de desplazamiento. Lo mismo el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron 8 metros de tiempo. No, pueden ser 8 segundos, 8 minutos. Todo tiene que ser acorde. Estos son consejos muy importantes. Pero después viene una cosa que tiene que ver con los signos, porque cuando vos armás tus funciones horarias con respecto al tiempo, es decir, para detectar cuál es la posición a cada instante, posición en función del tiempo, o la velocidad en cada instante, velocidad en función del tiempo, ¿sí? Generalmente esas son las dos funciones más importantes. La aceleración también, pero bueno, aceleración en el MRU no tenés y en el MRV es constante. Entonces, cuando vos armaste estas funciones, es muy importante que los signos de esos valores constantes estén correctos. Y ahí viene el punto, ¿sí? Los signos que puede tener cada magnitud. Por eso para el próximo capítulo vamos a mostrar qué signos puede tener cada magnitud y qué significado tienen, para que ustedes puedan interpretar adecuadamente en un problema, según siempre la referencia que ustedes han establecido.